lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti, hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti. Luego en el capítulo 5, y a lo que sigue, dice: por tanto, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí?, de los principios, dice, y vamos adelante a la perfección, hermano. ¿Sabe qué estaba diciendo aquí el escritor? Sí. Vamos, ¿sí?, a la madurez espiritual que se requería. ¿Sí? Ellos estaban cayendo, hermano, no estaban creciendo y estaban cayendo en un estado de infantilismo, hermano. ¿Sí? Se estaban poniendo como niños. ¿Sí? Y Pablo, el escritor dice aquí, porque no sabemos si fue Pablo o no sabemos cuál fue el escritor que escribió esta carta. Pero dice ahí mismo, donde estamos leyendo en el capítulo 5, verso 11, viene lo que dice el escritor. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niño. Amén. Entonces veamos, hermanos, aquí, ¿sí?, cómo ellos no estaban creciendo, ¿sí?, en cuanto a la doctrina de Jesucristo. ¿Sí? Y entonces estaban cayendo en un infantilismo, ¿verdad?, que tenían que volver otra vez a enseñarles los principios, los rudimentos de la doctrina de Jesucristo. ¿Sí? Y entonces no crecían, ¿sí?, no estaban madurando, y eso los estaba llevando a salir del evangelio. Como hoy en día, hermano, todavía sigue habiendo mucho infantilismo dentro de la iglesia. ¿Sí? Sí, escuchamos la palabra, la leemos, pero ya no llegamos a nuestra casa para ver si lo que nos hablaron era verdad. ¿Sí? Ya no queremos volver otra vez a repasar los estudios, lo que se nos predica, ¿verdad? Y entonces eso hace que no crezcamos, hermano. Nos conformamos solamente con lo que nos dice
No, hermano. Debemos hacer como los de Berea, ¿verdad? Los de Berea llegar y dicen, a ver, Pablo, ya te escuchamos, ahora déjanos ver si todo lo que está aquí es verdad. Y eso es lo que se debe de hacer, ¿sí? Dios les estaba hablando de muchas maneras a Israel. Le habló en muchas formas, hermano. Pero ¿sabe qué pasaba? Que no eran fieles a la obediencia de la palabra. Ellos estaban haciendo lo que ellos querían, ¿verdad? No había tanta obediencia para con Él, ¿sí? Descuidaban la instrucción de Dios y se estaban alejando, ¿sabes de dónde? Hacia un religiosismo, ¿sí? Hacia un judaísmo, donde ellos querían que les controlaran la conducta, ¿sí? Ellos llegaban y decían a los sacerdotes, oye, esto es lícito, ¿podemos hacer esto? Como hoy muchos también se acercan, oye, pastor, ¿puedo ir a una fiesta católica? ¿Puedo ir a un casamiento acá? ¿Puedo ir? Mira, hermano, si ya conoce la palabra, yo creo que usted sabe, ¿sí? Pero a veces quieren que uno les diga, sí ve, pero si ya lo traen en su corazón, hermano, que quieren ir a esas cosas, ¿qué les podemos decir? ¿Sí? Si usted le dice, no puedes, y ellos dicen, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Y quieren que se les dé una creación grande, ¿verdad? Pero ¿por qué, hermano? Porque no han crecido, porque no han conocido la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces vemos que aquí lo que se trata es de, el escritor trata de animarlos a avanzar, ¿sí? A una vida espiritual más placentera, porque en Cristo tienen las mejores bendiciones, hermano. Dice que estamos completos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y consumador de la fe, hermano. ¿Sí? Si usted pone y deposita su fe en Cristo Jesús, entonces su fe se está afirmando, porque Él es el que produce fe en el hombre. No va a haber otra fuente, no va a haber, es a través de Cristo, ¿sí? Él nos lleva a un mejor término. Deposite su fe. Eso era lo que estaba pasando, ¿no? ¿Sí? Que la fe era superior a todo el sistema religioso que ya estaba saliendo, ya había terminado, ¿no? Mire, la fe siempre se presenta mejor que cualquier religiosismo, ¿sí? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué vimos en la semana pasada? Que Cristo es superior ¿a qué? Al sacerdocio arónico, ¿no se acuerdan? ¿Sí? Que estaba sobre mejores sacrificios, ¿sí? Que Cristo nada más hizo un solo sacrificio para quitar el pecado del mundo y que Él mismo es el mismo sacrificio que se ofreció y que a la misma vez Él es el sumo sacerdote que tenemos, que hoy intercede por nosotros. Y todo esto es por fe, hermano. Entonces vemos que la fe es mucho más que cualquier religión, ¿sí? Y el ministerio del Espíritu es superior a la ley, ¿sí? Pablo eso sí lo enseñó y dijo que estamos en el nuevo régimen del Espíritu, porque la ley ya estaba saliendo. Amén. Entonces Dios empieza a trabajar ahora por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí a ver en esta parte de la carta de los Hebreos cómo la persona divino-humana de Jesucristo, ¿sí? Y su obra es el punto principal de toda la carta, ¿sí, hermano? Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a todo sistema religioso, Cristo es superior a todo, hermano, ¿sí? Sobre el religiosismo, sobre todo. Por eso ese es el punto principal de esta carta donde nos vamos a centrar, hermano. ¿Por qué también se escribieron la carta? Para exhortarlos. Miren, hermano, la palabra de Dios, ¿sabe a quién estaba dirigida? Esta carta a hermanos cristianos, ¿sí? Que habían abrazado la fe, ¿sí? Por eso le digo, y se estaban saliendo ¿a dónde? Al religiosismo. Mire, lo vamos a leer, por favor. Vamos a leerlo, por favor, en el libro de Hebreos. Todo va a estar centrado en Hebreos. Verso 20, por favor. Amén. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, y por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Amén. Entonces veamos, hermanos, cómo aquí los hermanos cristianos, ¿sí?, les exhorta para que Dios los haga aptos para toda obra buena, hermano, ¿sí?, para que hagan su voluntad. Entonces veamos que ellos estaban, hermano, habían abrazado la fe, pero se estaban saliendo de ella. Por eso era la exhortación. Los estaba alentando, hermano. ¿Por qué? Porque estaban pasando también grandes persecuciones. Miren, vamos a leerlo, por favor. En el capítulo 10 de ahí de Hebreos, verso 32 al 39. Dice: pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan pues vuestra confianza, que tienen grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y al que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mira, hermano, cómo se estaban ellos sufriendo persecuciones. ¿Por qué? Porque habían abrazado el Evangelio de Jesucristo y sufrían tribulaciones y eran despojados de sus bienes, y eso los estaba también haciendo que se retrocedieran, hermano, que dejaran. ¿Sí? Así hay muchos, hermanos, que empiezan en el Evangelio, abrazan la fe, y ¿qué pasa? Que cuando viene la tribulación, viene la prueba, viene la escasez, ¿sí?, ¿qué empiezan? Se empiezan a salir. Y dicen, no, es que cuando ya estaba allá en el mundo estaba mejor, en la otra religión estábamos mejor, me iba mejor. ¿Sí? Y esto estaba ocasionando que muchos desertaran del Evangelio. ¿Sí? Por eso la carta, la razón por el escrito es exhortarlos y animarlos, hermano. ¿Sí? Y no solo esto, lo que dijimos al principio, advertirles, ¿sí?, que ellos no estaban creciendo y que estaban cayendo en un infantilismo. Esa es la razón de la carta. Como hoy en día la misma iglesia pasa por los mismos problemas que estaba pasando esta iglesia. ¿Sí? No crece. Mire, hermano, hoy en día, déjeme decirle algo, estamos en el cristianismo, de la iglesia cristiana evangélica, en un analfabetismo bíblico, hermano. Discúlpeme, pero es así. Tenemos que leer, tenemos que meternos a la palabra, hermano, para poderla comprender. Y mire, hermano, está tan al día que usted la trae en su celular, hermano, la Biblia. Sí, ahí la trae, pero casi no la leemos. Usted sale fuera y se despide de cualquier hotel, y en el hotel está el Nuevo Testamento. Sí. Usted va a donde vaya y siempre va a encontrar una Biblia. Va a un bufete jurídico y ahí está la Biblia. Va a un consultorio médico y ahí está la Biblia, hermano. Ahí tiene los textos. ¿Sí? Mire, hermano, está tan al día. ¿Sí? Pero el tiempo a veces no le prestamos para leerla. ¿Sí? Para entender la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes una cosa? Mira, persiste tú en las cosas que has aprendido, que te enseñaron tu familia, tu abuela, ¿sí?, y tu madre, dice. Porque si perseveras en ello, dice, ahí vas a encontrar la salvación y la vida eterna. Así le decía.
Entonces veamos, hermano, que ahí encontramos todo. Y Cristo Jesús también lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas también tendrán la vida eterna. Entonces, para eso es la palabra del Señor. Y a veces la menospreciamos. Por eso no hay un crecimiento, hermano, porque no le damos la atención debida. Amén. Entonces vemos otras cosas que también estaban dentro de esta iglesia. ¿Sabe cuál era? Las doctrinas mal interpretadas. Hay doctrinas, hermano, enseñanzas que son mal interpretadas, ¿sí? Y a veces lo hacen, mira, hermano, los predicadores para sacar ventaja. Las usan las enseñanzas para sacarle su dinero, hermano, para ellos beneficiarse. Y no es correcto. Miren lo que dice la palabra, Hebreos 13:9. Ahí no vamos a estar en esa carta, hermano. Así tenemos todo. Amén. Mire cómo estaba afectando esta doctrina, hermano, y desorientándolos. Dice así: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Sí? Vean, no se dejen llevar por enseñanzas diversas y extrañas. ¿Sí? ¿Sí? Dice, porque cosa es afirmar el corazón con la gracia, con el favor de Dios, dice, no con alimentos que nunca aprovecharon hasta los que se han ocupado de ellas. Mira, hermano, mucha gente, ¿sí?, de aquel entonces decían, hermano, ¿verdad?, ¿sí?, que sabían cuáles eran los alimentos que se podían comer y cuáles no. Y ese era un problema, porque a los gentiles que se iban abrazando el Evangelio, los mandaban a que no comieran cosas que según Dios en la ley prohibían, que eran malas. Y Pablo, en una situación así, junto con Bernabé, subieron, ¿sí?, y les dijo claramente a los apóstoles: oye, fíjate, Pedro, fíjense que mucha gente, muchos gentiles están abrazando el Evangelio, pero los judíos les están imponiendo la ley de Moisés y dicen que deben de guardarla toda. Dice Pedro, no, porque a mí ya Dios me reveló cuando vi que un lienzo bajaba y venían toda clase de animales inmundos, y me decía Dios: mata y come, Pedro. Dice: no, Señor, yo no he comido ninguna cosa inmunda. Y dice: no llames inmundo lo que yo ya limpié. Entonces veamos, hermano, que había malas interpretaciones en cuanto a las comidas. ¿Sí? Que si esto es malo, que si no es malo, y se hace una doctrina mala. Amén. ¿Qué dice Pablo? Todo alimento lo podemos comer. ¿Sí? Si tú oras con fe, el alimento es limpio. Ahora, no es malo lo que entra, hermano, porque se va a la letrina, dice la palabra, sino lo que sale de la boca y del corazón del hombre, eso es lo que contamina. Amén. Entonces ellos le estaban dando una mala interpretación. Otra de las cosas, hermano, que vimos el domingo, ¿sí?, que ellos, ¿sí?, manifestaban una apatía espiritual, hermano. ¿Saben por qué? Porque dejaban de congregarse. Así hablamos, el domingo pasado. Vamos a leerlo, por favor, en el capítulo 10, verso 25. Y dice así, desde el 14: considerémonos al amor unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mira, hermano, el domingo lo tocamos esta parte, ¿sí? ¿Por qué es tan importante, hermano, no dejarse de congregar? ¿Sí? Dicen que algunos lo tienen por costumbre. ¿Por qué se acostumbraron, hermano? A venir cada 8 días nada más. ¿Sí? Y muchos creen que con eso es suficiente. ¿Sí? ¿Cómo van a crecer si en su casa tampoco estudian? Si en su casa tampoco leen la Biblia, hermano. ¿Cómo van a crecer? ¿Sí? ¿Cómo le van a hacer, hermano? ¿Sí? Y lo más importante, porque el día del Señor ya se acerca. Ya Cristo está cerca para venir por su iglesia. Entonces, eso nos debe de motivar a nosotros para no dejarnos de congregar. ¿Cierto? Eso es lo que debemos hacer.
¿sí? Congregarnos regularmente. ¿Para qué? Para alimentarnos, hermano, para que Dios nos salve. ¿Sí? Para que seamos, Señor, edificados, dice la palabra del Señor. Otra de las cosas, ahí en el capítulo 12, miren, nada más estaba dando una repasadita porque vamos a entrar al tema, hermano. 12, todo lo que estaba en esta carta. ¿Sí? Dice en el capítulo 12, verso 12, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabe qué estaban haciendo, hermano? No les gustaba orar, no les gustaba levantar las manos a Dios y orar, no les gustaba tampoco arrodillarse delante del Señor. Entonces veamos, hermano, que era una iglesia que estaba, sí, haciendo las cosas que ellos querían. ¿Sí? ¿Te hago una pregunta, hermano? ¿Cuánto nos gusta orar? ¿Sí? Porque debo ser con sinceridad, algo que Dios puso en mi corazón. A veces toca la oración y a veces lo único que hacemos nada más es meternos al grupo y decimos, estamos listos. ¿Sí? Y ya no sabemos, hermanos, si siguieron la oración o se paró. ¿Sí? Y ya hasta el final, cuando ya son las 9, amén, amén, todos, gracias a Dios, todos, y pum. Bueno, es así, hermano. Que Dios ve los corazones, hermano, yo no. ¿Sí? Pero Dios puso eso en mi corazón. ¿Sí? Hermano, a veces se da la evidencia, ¿sí? Que a veces ni nos acordamos la hora. ¿Sí? O a veces al que le toca, no sabe, hermano, que le toca. ¿Sí? Fíjate, hermano. Es así. Así es. Y luego les dice uno, pase a orar. Y como que no quieren, ¿verdad? Mira, hermano, no, debemos nosotros practicar la oración. Ellos no la practicaban, hermano. Mire, son cosas que están aquí en la palabra. ¿Sí? Y si están aquí es para corregir lo que a veces está deficiente, hermano. ¿Sí? Yo sé que Dios ve los corazones y dice, bueno, pues es cierto, ¿no? O no es cierto. ¿Sí? A lo mejor el que lo hace dice, bueno, pues eso no me llega a mí. Dios sabe y conoce. Amén. Y otra de las cosas, hermano, estaban tan dispuestos a abandonar el cristianismo y regresar al judaísmo. Mira ahí en el capítulo 2, ¿sí? 12 estamos, por favor. Del 15 al 17, mire lo que dice. Mirad, mire como diciendo, vean bien. No sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Mira, hermano, aquí cuando dice esto, nos está exponiendo, hermano, como que muchos no van a salvarse, hermano. Porque dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, uno puede dejar de alcanzar la gracia. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira, hermano, la raíz de amargura es algo que trae en su corazón, ¿verdad? Un resentimiento y llegan de ahí. No sea que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermano, esto lo que estamos leyendo puede ser algo que nos puede confrontar, porque muchos dicen, es que la salvación ya no hay, ya no se la va a quitar. No, pero como dice aquí, que no podamos alcanzarla, como Esaú, que vendió su primogenitura y cuando quiso recobrarla, ya no pudo, hermano. ¿Sí? Así muchos. Que llegan al evangelio, lo abrazan, caminan un tiempo, se salen y después se enferman y quieren regresar y ya no pueden tener. Sí. Ese es lo malo. Que después quieren abrazarlo y ya no pueden llegar otra vez. Sí, hermano. Así yo nada más estoy leyendo lo que dice aquí. Dice que aunque la procuró con lágrimas, aunque lloraba, hermano. Conocí en ocasión un hermano que, hermano, mire, era un hermano celoso en las cosas de Dios. Buscaba las cosas de Dios. Pero como todos a veces tenemos debilidades. Y veía unas cosas que no le agradaban. ¿Y sabe qué hacía? Se retiraba un rato de la iglesia.
Se retiraba un rato y se ponía a hacer, no pecaba el hermano, pero se ponía a trabajar en las cosas seculares, se olvidaba de las cosas de Dios. Y luego ya como que le venía la nostalgia y volvía a regresar. Y así era, hermano, ¿sí? Pero era un hermano que Dios lo usaba cuando él compartía la palabra sencillamente y alababa a Dios, hermano, y no necesitaba música, lo hacía con sus palmas y lo hacía puros coritos antiguos. Y de qué bonito, hermano, se prendía la iglesia, hermano, sin música, nada más aplaudiendo y cantando coritos. Y decía uno, ay, hermano. Pero le pasaba algo, hermano, y se salía. ¿Sí? Hasta que un día Dios actuó con él, no sé, y le dio un cáncer, hermano. Cáncer muy fuerte. Cuando lo fui a ver, él me decía, porque nos conocimos, hicimos buena amistad, y me dice, hermano Pantoja, te voy a decir algo. Si Dios me da una oportunidad, hermano, me voy a dedicar al Señor, le voy a servir. Y a mí me decía, y yo le dije, bueno, pues a mí no me lo digas, díselo al Señor, ¿no? ¿Sí? Dice, no, hermano, mira, de veras que voy a servirle. Y ya después le dije, ¿cómo está tu fe? Y se quedó callado, porque si tu fe no está bien, pues tengo que orar para que tu fe te afirme en esta enfermedad que tienes. Y era un cáncer terminal, hermano. Y él me dijo, sí, ora por mí. Y oramos y empezó a llorar, hermano. Y Dios se lo llevó, ¿sí? Quiso procurar a este hombre, hermano, con lágrimas, volver a recobrar lo que antes tenía. Pero ya no pudo, se fue con el Señor, hermano. A veces sí pasa, ¿sí? Y ese es el peligro que a veces, muchas veces, nosotros tenemos, hermano. Y aquí está escrito lo que estamos leyendo, yo nada más se lo estoy leyendo, hermano, de lo que la carta nos habla y nos dice, en qué peligro podemos estar, hermano, ¿sí? Y no solo esto, hermano, miren, les voy a dar otras nada más, ahorita estoy como entrando al asunto, ¿sí? De todos lo que hay en esta carta, hermano, que no le hemos puesto atención. Hay que leerla con mucho detenimiento, hermano. Otras de las cosas, ¿sí?, que nos advierte aquí, la primera es el descuido de la salvación. Capítulo 2, verso 1 al 4. Aquí también nos está advirtiendo algunas cosas. Dice, y después lo vamos a ir viendo, hermano, parte por parte, capítulo por capítulo, porque está muy interesante. Ahorita nada más es como un resumen, una entrada, hermano, para que se vayan emocionando, ¿verdad? Y vayamos aprendiendo, hermano, atendiendo, hermano, porque esta carta está muy bonita, hermano. Dice, por tanto, es necesario, dice que es necesario, hermano, como dice aquí, es necesario que con más diligencia, ¿sí?, atendamos a las cosas que hemos oído, ¿sí? Mira, hermano, con qué atención te voy a decir eso, ¿sí? Con qué diligencia atendemos las cosas que se nos dicen. Amén. Dice, hermano, por favor, conéctate en las redes si no puedes venir. Y a veces, hermanos, 3, 4 hermanos. ¿Sí? Y aquí dice la palabra de Dios, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Una persona cuando se desliza, ¿sí?, ¿ustedes han visto? ¿Ustedes han visto los toboganes, verdad? ¿Sí? Cuando vienen bajando, ¿quién los puede detener? Nadie. ¿Sí? Nadie lo puede detener, hermano. Y se van y llegan hasta el agua, ¿verdad? Usted cuando está empujando un carro y de subida y se le viene, ¿qué hace? No lo puede detener. ¿Sí? Es igual lo que está diciendo, que si no atendemos a las cosas como las que hemos oído, nos podemos deslizar. ¿Sí? Nos podemos salir, hermano, y no haber quién nos detenga. ¿Sí? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Testificando Dios, ¿quién testifica? Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo vamos a escapar? Si descuidamos una salvación tan grande, si no le ponemos atención, hermano, a las cosas que nos dicen, que nos hablan. Hermano, son cosas que están aquí, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, hermano.
¿sí? Cuando usted le pone atención, dice, Señor, pues todo lo que les hablabas a estos hebreos, ¿verdad? ¿En qué peligro estaban, hermano? ¿Sí? El peligro de la incredulidad, hermano. ¿Sí? Está tremendo. Ellos les faltó fe en el desierto. Ahí en el capítulo 3, miren, vean. Verso 7. Ahí vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice, por lo cual, dice el Espíritu Santo, ahora dice el Espíritu Santo. Así es. Si oyeres hoy su voz, si tú estás oyendo hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Miren, hermano, ¿dónde andaban? Dios los traía y les daba todo, hermano, pero ellos, su corazón estaba lejos de Dios. ¿Se acuerdan? El domingo hablamos de esto que dijo Isaías, este pueblo se acerca de labios, pero su corazón, ¿dónde estaba, hermano? Siempre el pueblo quería cosas y le pedía más cosas a Dios. ¿Sí? No se conformaban con el maná, decían, no, ahora queremos carne, ¿verdad? ¿Sí? Y así era, hermano, divagaban en sus corazones, hermano. ¿Sí? Y dice, y no han conocido mis caminos. O sea, el propósito de Dios por el cual los traía en el desierto, ¿verdad? Para probar que había en su corazón, dice, nunca lo conocieron mis caminos. ¿Sí? Los caminos de Dios son más altos que los del hombre. Y los caminos del hombre son muerte, pero los caminos de Dios son vida y paz, hermano. Es algo muy diferente. Entonces mucha gente no conoce los caminos de Dios. ¿Quién es el camino, hermano? Cristo, ¿verdad? Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él ya abrió el camino para llegar a Dios, hermano. No hay otra forma. ¿Sí? Dice, por tanto, juré, mira, que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en nosotros, en nuestro corazón, malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que me provocaron? Dice, los que a mí no oído me provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quien juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De su incredulidad, hermano. Miren, hermano, Dios los traía en el desierto y hacía muchas cosas, pero endurecían su corazón, hermano. Así es. ¿Sí? Contra Moisés, contra Dios, ¿sí? Siempre el corazón, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué Dios no nos da esto? Porque, y miren, hermano, y si somos hijos de Dios y empezamos a poner tantos pretextos, ¿sí? ¿Por qué estamos pasando esto? Y miren, hermano, y esa falta de incredulidad, Dios tenía un plan y un propósito. La única forma que yo veo en la Biblia que Dios prueba nuestra fe es a través de las pruebas y las tribulaciones. No hay otra. ¿Sí? No hay otra. Así dijo con Israel, dice, te traje por el desierto estos 40 años para ver y probarte qué había en tu corazón, si me amabas o no me amabas, si me obedecías o no me obedecías. ¿Sí? Dios sabe hasta dónde podemos resistir, hermano. ¿Sí? Y a ellos les faltó fe, endurecieron su corazón, porque su corazón divagaba en otras cosas. ¿Sí? Sí dice la palabra, pero no depositaban la fe en el Señor. Y dice que por tanto no van a entrar en el reposo que Dios ya tiene preparado. ¿Por qué? Porque les faltó fe. ¿Sí? Ese era otro problema que tenían ellos, hermano. ¿Sí? Y lo vimos también al principio, que ellos ya se habían apartado, ¿sí? Estaban cayendo en el infantilismo y no podían seguir a la madurez, hermano. ¿Sí? Y otra de las cosas que está ahí en el capítulo 10. Vamos a verlo, por favor.
¿Sabe cuál es? Que hay juicio cuando se comete un pecado voluntario. Cuando se comete un pecado voluntario que sabe que va a traer consecuencias, hermano, es porque usted mismo lo permite y usted lo mismo lo provoca. Porque aquí dice, verso 26, 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿qué entendemos por voluntariamente? ¿Sí? Por su voluntad suya, ¿verdad? Sí. Y si nosotros llegamos a pecar, ¿sí?, hacer algo, ¿sí?, sabiendo, hermano, que está mal, usted sabe que Dios nos ve, usted sabe, hermano, sí, que va a traer consecuencias. Y dice, si pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio. Entonces viene juicio, hermano. Viene juicio. Cuando uno peca, que sabe que está mal, y sabe que va a traer problemas, y que no está correcto lo que estamos haciendo, mira, hermano, la consecuencia va a ser grande. ¿Sí? Muchos a veces por defraudación, y saben que están defraudando, ¿qué va a pasar? Van a meter a la cárcel, hermano. ¿Sí? Hay muchas cosas, hermano. Y dice, y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego dice aquí, bueno, el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. O sea, la ley, cuando se transgredía, lo apedreaban, moría irreversiblemente. ¿Sí? No tenía escapatoria, dice. Dice, cuanto mayor castigo piensas que merece el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia. ¿Sí? Entonces veamos, hermano, que es algo bien tremendo, ¿verdad? Sí. El juicio cuando se comete pecado voluntario. ¿Sí? Entonces no se va a salvar, que a lo mejor dice, al cabo Dios no ve. ¿Cómo no? Si ve. Dios está en todo lugar. Así dice la palabra. ¿A dónde escaparemos de tu presencia? Dice. ¿A dónde, Señor? Mire, y todo esto estaba ahí. Está aquí en la palabra. Todo eso son cosas, hermano, que estaban atravesando. ¿Sí? ¿Quiénes? Los hebreos, hermano. Amén. Amén. Bueno, otra de las cosas, hermano, que vamos a estar leyendo. Entonces vemos que el tema fundamental de la carta, Cristo es superior a todo. ¿Sí? Otra de las cosas, Cristo es mejor y Cristo es perfecto. Amén. Eso es lo que dice la carta. Eso es lo que vamos a ver en el transcurso de estos domingos, si Dios me permite la vida. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver, hermanos? Si quieren anotarlos, pueden hacerlo. Nada más voy a dar una repasada por los temas que se van a ver. Primero, Cristo es superior a los profetas. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Otro, Cristo es el mensaje de vida. ¿Sí? Otra de las cosas, una salvación tan grande. ¿Sí? Vamos a ver una salvación. ¿Por qué es tan grande la salvación? ¿Sí? Vamos a ver también la palabra viva de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra? Dice que discierne las intenciones del corazón, ¿verdad? Los pensamientos, y la palabra de Dios es eficaz, dice. Vamos a ver todas esas características de la palabra. También vamos a ver que Cristo es nuestro reposo. ¿Sí? Ya no es el sábado, ¿verdad? Como algunas denominaciones lo dicen. No, nuestro descanso nuestro reposo es Cristo. También vamos a ver que Cristo es superior al sacerdocio, ya lo vimos la semana pasada. ¿Sí? También vamos a ver la definición de lo que es la fe. ¿Sí? La fe no nada más es creer, no, es estar convencidos y confiar en Cristo Jesús. Porque mucha gente de afuera le dice, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Pero le crees a Él? ¿Confías en Él? ¿Tienes puesta toda tu confianza en Él? Ya no, ¿verdad? Ya no es una fe, ¿verdad? Sí. También vamos a ver la galería de todos los héroes de la fe. Vamos a ver a cada uno de ellos y también
Vamos a ver la carrera cristiana, cómo se corre. Dice que estamos en el estadio de la fe, ¿verdad? Y todos vamos corriendo en ese estadio, ¿verdad? Todo con la finalidad de ganar el premio. Pero cuando usted está corriendo, dice la palabra, que el pecado corre detrás de nosotros que nos asedia, ¿verdad? Sí. Usted está corriendo, hermano, en su vida cristiana y va caminando y va corriendo, pero el pecado lo va atrás de usted, ahí va atrás de usted, hermano, y tiene que librarlo. Así dice la palabra del Señor. Y también vamos a ver la conclusión, la bendición y los saludos. ¿Sí? Eso es lo que la carta nos está mostrando. Amén. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar, por favor, hermano, sí, al tema que vamos a ver. Hebreos, capítulo 1, verso del 1 al 4, por favor. Amén. Sí. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Vamos a ver esto. Sí. ¿Por qué Cristo es superior a los profetas? Bueno, dice el texto que estamos leyendo en el verso 1. Dios habiendo hablado muchas veces. Amén. Mira, hermano, Dios siempre se ha comunicado con el hombre. ¿Sí? Desde la caída del hombre, Dios siempre lo ha buscado, hermano. ¿Sí? Dios no quedó mudo, hermano. ¿Sí? Siempre buscó al hombre. ¿Sí? Dios nunca quiso quedarse aislado, como diciendo, bueno, ya pecaste, pues ahí te dejo. Pues a ver qué haces, a ver cómo te las arreglas, tú lo hiciste, tú lo que hiciste, bueno. No, hermano, Dios no lo dejó solo. Ni tampoco se aisló Dios diciendo, usted que haga lo que quiera, no, hermano. ¿Sí? Sino que Dios entró en comunicación con los hombres, hermano, y les empezó a mandar ¿qué? El mensaje personal de la revelación de la salvación. No dejó al hombre solo. Dios, ¿sí?, tuvo un plan, ¿verdad? Y dijo, no, les voy a enviar la forma de cómo el hombre tiene que volver otra vez, ¿sí?, a tener comunión conmigo, ¿sí? Les voy a revelar cómo se pueden salvar ellos. Ese fue el motivo del Señor, ¿sí? Y Dios lo empezó a hacer. ¿Cómo el hombre se dio cuenta que Dios empezaba a hablar otra vez nuevamente? ¿Ustedes cómo consideran? ¿Sí? Primero, ¿sabe cómo fue, hermano? Por medio de la naturaleza. Vamos a leerlo, por favor, en el Salmo 19:1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Creo que muchos ya lo sabemos. Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Entonces el hombre, Dios empezó a manifestar, ¿sí? ¿Cómo? Por medio de la naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo? Viendo el hombre, ¿sí?, que los cielos, ¿sí?, era una cosa sobrenatural, ¿verdad?, que solamente un ser muy grande pudo haber hecho todo esto, ¿sí? Y veía los cielos y dice, qué cielo tan hermoso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dicen ellos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces ellos estaban viendo, hermano,
estaban viendo el firmamento, estaban viendo la obra de sus manos, y eso ellos lo estaban recibiendo, sabiendo que venía la creación de un ser mayor, ¿sí? Y dice en el Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Mira, hermano, tremendo, ¿verdad? Sí, bien bonito, hermano. Sí. Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos. Mira, hermano, ya cuando salimos de aquí de la ciudad y vamos a algún lugar, usted ve la naturaleza y dice, ay, Señor. Antes nada más íbamos por el placer, hermano, y nos damos cuenta de lo que había alrededor. Pero ahora que ya nos enfocamos y conocemos la obra de Dios, decimos, Señor, mira hasta ese maguey, qué bonito lo hiciste. ¿Sí? Lo vemos, hermano, todo lo que hay, los cielos, las formas, las nubes, hermano. Mire, la naturaleza habla de la obra de Dios, tan grande y tan maravillosa, hermano. Y dice, veo las estrellas que tú formaste. Mire, todo está bien organizado. ¿Sí? En las estrellas no chocan los planetas. Mire, es una cosa hermosa, hermano. ¿Sí? Y dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y aún así, mire, hermano, Dios viene y lo visita, ¿no es así? ¿Sí? Tú lo visitas, Señor. ¿Sí? Entonces también, hermano, vemos ahí que una vez que Dios empieza a hablar a través de la naturaleza, ahora vamos al Nuevo Testamento, un texto del Nuevo Testamento, que nos habla acerca también de esto, cómo el hombre se da cuenta por todas las obras que Dios ha hecho. Amén. Dice en Romanos capítulo 1, verso 19 y 20, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Entonces usted ve toda la naturaleza y Dios se lo reveló, ¿sí? Sabiendo que Dios creó el aire, creó la naturaleza, creó todo. Entonces no tienen excusa, hermano. ¿Sí? O sea que Dios le habló a través de la naturaleza al hombre. Ahí empezó el hombre a conocer que Dios existía. Así es. Vamos a ver otra cosa. ¿Cómo Dios se comunicó también con el hombre? ¿Por medio de qué? De la conciencia. ¿Sí? Vamos a ver en Génesis. ¿Sí? Voy a hacer que trabajen un ratito, hermano. Porque todo tiene que tener su base, hermano. Génesis, capítulo 3, verso 22. Fíjate cómo Dios se comunica a través de la conciencia del hombre. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Amén. Entonces vemos que el hombre ya tuvo uso de conciencia, ¿verdad? Sí. Ya sabía lo que era bueno y lo que era malo. Amén. Entonces, eso lo dice en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Vamos a ver Romanos. Otra vez a los Romanos, capítulo 2. Amén. Capítulo 2, verso 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus ¿qué? Sus razonamientos, hermano. ¿Sí? Fíjate. Ahora, Dios muestra la ley
escrita en sus corazones a los hombres. ¿Y el hombre sabe lo que es bueno, lo que es malo? ¿Sí o no? ¿Sabe lo que le conviene? Sí. ¿Sabe lo que Dios aprueba? Sí. ¿Sabe lo que Dios condena también? Y el hombre lo sabe, ¿sí? Porque la ley ya la tiene en sus corazones, hermano. Ya no van a tener excusa. Amén. Dice, dando testimonio su conciencia, ¿sí? Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Entonces vemos que también Dios empezó a hablarle al hombre por medio de la conciencia. ¿Sí? El hombre se va a percibir y dice, sí, todo esto de Dios, Dios no le agrada esto, Dios esto, ¿verdad? Lo sabe. Otra de las cosas por las cuales Dios empezó a hablar al hombre, y aquí es donde entra la ¿qué? La escritura. ¿Cómo se dio a conocer al pueblo de Israel? Por medio de la ley, que se las dio en tablas de piedra, ¿no? ¿No se las dio a Moisés así? Y dice que el dedo de Dios las escribió, así dice. Entonces veamos cómo Dios siguió hablando, y ahora le dice al pueblo de Israel, ahora yo la voy a escribir la ley, para que tú, ¿sí?, la lleves a cabo. Y entonces la ley fue escrita en las tablas de piedra que Moisés llevó. Y ahí el hombre conoció que era la escritura de Dios. Y dice la palabra que era el dedo de Dios quien escribió. Amén. Otra de las cosas, ¿sí? Ya pasando el tiempo, ¿sí?, ahora Dios se da a conocer a través de ¿qué? De la palabra escrita. ¿Sí? La palabra escrita, ahí mismo en Romanos, miren, 15, por favor, 15:4. Amén. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuándo? ¿Cuándo se escribieron? Antes, ¿verdad? De los tiempos de Moisés, porque Moisés fue el que empezó a escribir Génesis y todo el Pentateuco, ¿verdad? Sí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Amén. Entonces Dios empezó a hablar también por la palabra escrita, ¿sí?, que se empezó desde tiempos antes. Y ahorita lo vamos a ir confirmando todo esto, ¿sí? Pero, volviendo a Hebreos, dice así, por eso Dios habiendo hablado muchas veces, y estas son las muchas veces que les estoy diciendo cómo habló, por medio de la naturaleza, por medio de la conciencia, por medio de las tablas de la ley, por medio de la palabra escrita, pero en estos postreros tiempos, ¿cómo nos habló, hermano? ¿Sí? A través de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ir viendo, hermano, cómo en Cristo Jesús está el mensaje completo de Dios. No hay otro mensaje, hermano. Cristo es el mensaje completo que nosotros necesitamos, hermano. ¿Sí? Y cuando dice que Dios habló muchas veces y en muchas maneras, la palabra dice en muchos fragmentos, ¿sí? Mire, Dios nos fue revelando la palabra al hombre. Haga de cuenta de ustedes como la luz de la aurora, ¿sí? Cuando el día va a amanecer, usted ve la aurora y empieza, usted ve una rayita, ¿verdad?, de luz muy lejos. Y va pasando el tiempo y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Dice, hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando ya está a mediodía la luz, entonces está completa, pudiéramos decir así, ¿sí? Pues de esa manera, Dios nos empezó a dar ese conocimiento de lo más sencillo hasta lo más alto. ¿Sí? Por eso dice, en muchas maneras y en muchas formas, hermano, ¿sí? Es como la luz de la aurora, ¿verdad? De un crecimiento pequeño a uno de mayor madurez espiritual. Así es como Dios nos fue iluminando al hombre, que lo fuera conociendo de lo poco hacia lo mucho, ¿sí? Y en Cristo Jesús fue la revelación completa de Dios para el hombre. Cristo Jesús, ¿sí?
Y dice que en muchas maneras, ¿sí? Dios utilizó, hermano, para comunicarse. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se empezó a comunicar con el hombre de toda esa, lo que estamos leyendo, hermano? ¿Sabe cómo lo hizo? A través de visiones. ¿Sí? Dios empezó a hablar a los profetas por medio de ¿qué? De visiones. Miren lo que dice en Isaías 1:1, por favor. Amén. Ahora sí lo estoy poniendo a trabajar, ¿verdad? Bueno, hermano, ¿para qué? Si no estudian en su casa, lo van a estudiar ahorita. Amén. Isaías, por favor. 1. No les puedo decir, ayúdenme, hermano, porque no los escucho. Miren lo que dice. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿Cómo recibió él el mensaje? Si él era un profeta de Dios, ¿por medio de qué? De visiones, ¿verdad? Miren ahí mismo en Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus alas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces veamos cómo Dios empezó a hablarle a los profetas, ¿por medio de qué? De visiones. Amén. Y Ezequiel igual dice que recibió revelación de Dios. ¿Sí? Esteban vio la gloria de Dios también. ¿Sí? Muchos hermanos. ¿Sí? Entonces Dios empezó a hacerlo, porque así dice en el libro que estamos leyendo en Hebreos, que Dios habló en muchas maneras por los profetas y de muchas formas. También lo hizo a través de sueños. ¿Sí? ¿O no? ¿No dice así la palabra? No le revelaba a Daniel todo lo que iba a suceder cuando Dios le reveló la estatua que vio Nabucodonosor. Sí, todos los sueños Dios le hablaba a José y le revelaba las profecías de lo que iba a pasar. Acerca de esa estatua vemos ahí los 5 reinos que se han manifestado en la tierra. Y Dios se lo reveló. ¿A quién? A Daniel por sueños, hermano. ¿Por cómo más Dios se manifestó en otra manera? Por medio de éxtasis. ¿Se acuerdan a Pedro? Cuando Dios mandó a Cornelio, el ángel le dijo, ve y manda a traer a Pedro. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Dice que subió, ¿sí?, a la azotea y se puso ahí, que vino un éxtasis, ¿no? Y recibió revelación de parte de Dios y le decía, mira, van a venir unos hombres y tú tienes que ir con ellos, ¿sí? Y el Espíritu Santo se lo dijo, no temas, ¿sí? Ve, porque yo los he enviado. Entonces veamos que Dios, por medio de éxtasis, ¿sí? Mire cómo Dios empieza a hablar de muchas maneras. Por eso el texto habla aquí de muchas cosas, dice de muchas maneras. Entonces, para entenderlo, que Dios habla así. ¿Qué otra cosa, hermano? ¿Sí? Por medio de traslaciones, cómo Dios se arrebató de aquí y se los llevó. ¿Y sabe quién fue? Pablo. Dice, no sé si en mi carne o en el espíritu, yo no sé, pero una cosa sí sé, que Dios me llevó hasta el tercer cielo. Dice. Tremendo, dice. Y vi cosas tan grandes y maravillosas que se me prohibió hablar de ellas. ¿Sí? Dice, ¿cómo Dios no ha quedado mudo? ¿Eh? Siempre ha estado hablando. Y eso es lo que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Vea cómo Dios no tiene límites, hermano, para poderle hablarle al hombre, hermano. ¿Sí? Y dice también que por medio de ángeles, ¿sí?, también habló. Daniel dice que cuando estaba ayunando 21 días, esperando cuál era la respuesta acerca de su pueblo, dice que vino un ángel, Gabriel, y le dijo, mira, soy Gabriel, ¿sí?, y Dios me ha mandado para decirte lo que va a suceder. Y le da la profecía primero acerca de la restauración de Israel, ¿sí?, y también le da la profecía acerca del sacrificio que se iba a hacer por medio de Jesucristo, ¿sí?, para que Él, ¿sí?,
redimiera a toda la tierra. También se lo digo. Todo eso estaba ahí. Entonces, ¿cómo Dios, a través de sus profetas, ¿verdad? Porque también Daniel era un profeta, hermano. ¿Sí? Y también lo hizo directamente, hermano. ¿Sí? A Moisés se le apareció. ¿Dónde? En una zarza. Dijo: Moisés, te necesito. Sí, Señor, dime, tú vas a ir a sacar a mi pueblo. Dice que estaba en la zarza, estaba ahí platicando directamente con Dios. Y dice: yo me hicieron Moisés, a él sí le hablo directamente. Dice, hermano, ¿cómo Dios? No tiene límites, hermano, para hablarle al hombre. Por eso no quedó solo. Dice aquí el escritor de Hebreos: Dios ha hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo, en los tiempos anteriores. Dice, ¿por medio de quiénes? De los padres, por los profetas a los padres, hermano. Amén. Y lo vemos también que Cristo fue la última que Dios utilizó para hablarle al hombre. Y Cristo utilizó, hermano, parábolas, utilizó relatos bíblicos, la Biblia habla de poemas. Dios le habló a Moisés a través también de los eventos naturales en la tierra. ¿No dice cuando subió al monte, cuando se reunió el pueblo? Dice que Dios hablaba a través de truenos y tormentas y todo, y le decían: ya, Moisés, mejor dile a Dios que tú no sabes. ¿Sí? ¿No le habló a Elías a través de un siervo apaciento? Dios, mire, hermano, no tiene límites para hablar, hermano. ¿Sí? Y dice que la revelación tiene también un tiempo de existencia, hermano. ¿Sí? Y terminación, cuando dice que en otro tiempo. Vamos, ¿qué significa en otro tiempo? En el tiempo pasado. Sí, eso de que dice en otro tiempo tiene una equivalencia a lo de antiguo, desde tiempos atrás. ¿Sí? Entonces, la Biblia es un trabajo, ¿sí?, que se escribió durante 1500 años. Por eso dice en otros tiempos. ¿Sí? Desde Dios, los profetas le hablaron a quiénes? A los padres. ¿Sí? ¿Quiénes eran los padres? A los patriarcas del pueblo de Israel: Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, y todos ellos. Entonces, el Antiguo Testamento empieza con el libro más antiguo que se cree que es Job y termina con el de Malaquías. Ese es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces vemos que los escribieron, hermano, muchos profetas lo hicieron, lo que Dios les dio, y escribieron, pero algunos no alcanzaron a escribir. Yo quiero preguntarles algo: ¿cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? ¿Quién cree que fue? ¿Saben quién? Juan el Bautista. Fue el último profeta. Y ahí terminó el sistema religioso. Ahí Juan cambió todo, porque Juan era un sumo sacerdote también, y él se vestía con ropas inmundas, y él ministraba en el desierto, no en el templo. Ahí Dios estaba ya terminando, ¿sí?, con la antigua dispensación de la ley. ¿Sí? Entonces vemos que los profetas profetizaron, sí, por medio de escritos, y los escribieron, pero algunos no alcanzaron a escribirlos como Juan. A los padres, ¿sí?, de la palabra, ¿no?, que a ellos, a todos los patriarcas que vienen desde, ¿sí?, a ellos se les confió la palabra del Señor. Miren, vamos a leerlo, por favor, en Romanos capítulo 3. Amén. Capítulo 3. De 1 y 2. ¿Sí? Dice la palabra: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Porque ellos ya Dios les había dicho, si usted ve en el capítulo 2, en los últimos versos, ellos se creían que eran el mejor pueblo y todo, y que conocían la ley, y que se creían maestros de los indoctos, y bueno, ellos se creían mucho porque eran pueblo de Dios, pero les dice: no, ustedes también van a ser juzgados, les dice Pablo. Ustedes también como judíos van a ser juzgados por medio del Evangelio de Jesucristo.
Y entonces dicen, en el capítulo 3 se enojan y dicen, bueno, entonces Pablo, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? O sea, como que estaban enojados, ¿verdad? ¿Qué ventaja pues tiene ser judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? O sea, ¿de qué sirve que nos vamos a circuncidar? Y le dice Pablo, mucho. En todas maneras, dice. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Fíjense, o sea, como dice, ustedes los judíos tienen un privilegio muy grande, que a ustedes Dios les confió la palabra. ¿Para qué? Para que la predicaran, para que la transmitieran. ¿Sí? Eso es lo que le dio. O sea que los escritos más originales y más auténticos son los que vienen del pueblo judío. Por eso les digo, ustedes tienen un privilegio muy grande, porque a ustedes como padres, los patriarcas, se les confió la palabra para que ustedes la cuidaran, ¿sí? Para que ustedes, sí, la revelaran, la transmitieran sin adulteración. Eso fue el privilegio que tenía el pueblo de Israel. Por eso le dice que en los posteriores días les habló por medio de los profetas a los patriarcas, a los padres. ¿Sí? Y este era el propósito por el cual se les confió la palabra del Señor, hermano. ¿Sí? Y vemos también, ¿sí?, que la palabra patriarcas de esa línea viene Cristo Jesús. Miren lo que dice en el capítulo 9, por favor. (9:5) dice la palabra. ¿Qué son? Desde el 4. Vamos a ver los privilegios de Israel. ¿Qué son los israelitas? ¿Qué son? Como decían, ¿qué son? De los cuales viene la adopción. ¿Sí? Se adopta. Viene la gloria. Miren todas las bendiciones que tenían. ¿Sí? Se adoptó. Ustedes tienen la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, dice. Y quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Eh? Mire, ¿de dónde venía Cristo? De toda esa genealogía, ¿verdad? Sí. Que venía desde Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos esos patriarcas, hermano. Y de ahí venía Cristo. Y acá hay un texto muy bonito que dice: vino Cristo, el cual es Dios, hermano. Sí. Y no sé por qué los testigos no lo entienden. Si aquí dice que Cristo es Dios, no es el Hijo, ¿verdad?, como muchos lo presentan. Cristo es Dios. Amén. Entonces vemos que cuando dice Padre se refiere a sus antecesores, por los cuales viene ¿qué? Cristo Jesús. Amén. Y vemos que los instrumentos para la comunicación de la revelación, ¿quiénes fueron? Los profetas. Amén, hermano. Los profetas, ¿quiénes eran? Personas que hablaban a través de lo que Dios les decía. Amén. O sea que Dios hablaba a través de ellos. Esos eran los profetas. Ellos hablaban de parte de Dios, ¿sí? Y entonces vemos que Dios siempre anunció por medio de los profetas todo lo que iba a venir. Todo lo que iba a venir, Dios lo empezó a comunicar al hombre por medio de estos hombres, los profetas. Amén. Y vemos que todo esto se vino a cumplir, ¿sí? Y los profetas hablaron acerca de ¿qué? Del padecimiento de Cristo Jesús. Ellos empezaron, hermano. Desde tiempo atrás, miren lo que dice la palabra, por favor. ¿Sí? En Hechos 3:18. Mire, dice así. Verso 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo
había de qué? De padecer. Sí. Entonces veamos, hermano, que los profetas, Dios empezó a hablarles acerca de qué? Del sacrificio y del padecimiento de Cristo. Amén. Vean por qué Dios dice que Dios habló muchas veces, ¿no? Y nada más estamos en un verso, ¿no? Hemos salido de ese verso. Entonces vemos que los profetas eran personas que hablaban de parte de Dios. Dios se expresaba a través de ellos y ellos hablaron acerca de quién? Del padecimiento de Jesucristo. Entonces Dios, veamos cómo los utilizó, ¿verdad? Sí. También vemos que ¿cómo se llama? Esteban también habló acerca de esto ante el Sanedrín, cuando se presentó contra ellos. Y les decía a ustedes, Dios les habló a través de los profetas, dice, pero ustedes no entendieron, dice, lo que Dios les estaba diciendo. Miren, 7:52 dice así, en Hechos 7:51 y 52, dice cómo los confronta Esteban. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, a los cuales de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Tremendo, ¿eh? Entonces ellos no escuchaban, hermano, el pueblo de Israel no escuchaba a los profetas, nada más escuchaban lo que les convenía, ¿verdad? Jeremías les hablaba fuerte, ¿qué decían? Lo golpeaban, lo maltrataban y lo metían a la cisterna, ¿verdad? Porque no les gustaba que predicaran los profetas juicio contra el pueblo. Entonces veamos que Dios siempre ha hablado, ¿sí? Y les ha dicho también las cosas, las bendiciones, pero también que iba a haber juicio. ¿Por qué? Porque ellos no buscaban a Dios, se olvidaban de Dios. ¿Sí? Entonces Dios siempre ha hablado al hombre que se arrepienta, porque así dice la palabra del Señor en el verso que sigue ahí. Dice así, porque dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Sí? Vean, no la guardaron. ¿Sí? Entonces veamos que ellos eran desobedientes. ¿Sí? Y algunos, miren, otra cosa, algunos profetas que profetizaron acerca de este mensaje, ¿qué quiere que pasa? ¿Sí? No podían comprenderlo a veces lo que ellos predicaban. No lo comprendían. Y dice la palabra del Señor, ¿sí?, que estuvieron investigando acerca de este acontecimiento. Miren lo que dice Pedro, por favor. Primera de Pedro. Creo que nos hice trabajar mucho, ¿verdad, hermano? ¿Sí? 1:11. Dice así, desde el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, o sea, buscaron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos los profetizaban, los profetas, pero no entendían. ¿Sí? No entendían, hermano, ¿sí?, de quién se trataba, cuál era el tiempo que se tenía que esperar para que esto sucediera. Y vemos, hermano, que seguimos, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos que todo esto se consideraba, hermano, en toda la ley, en el Antiguo Testamento, se dividía la ley y los profetas. Siempre así. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar esa parte donde dice que se componía el Antiguo Testamento, ¿sí?, de la ley y los profetas. La ley y los profetas. Cristo también dijo eso acerca de esto. Dice, porque de mí habla toda la ley y todos los profetas. Así era como se dividía el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, en la gracia, dice Pablo, ahora edifíquense sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora, ¿sí?, ahora es diferente, ¿eh? Sí, ahora ya se complementa. Ahora toda la palabra es
profetas y apóstoles. Ese es el fundamento. Amén. Amén. Entonces vemos que otra de las cosas que vemos aquí, ¿sí?, que la profecía que recibían los hombres no venía por voluntad humana. ¿Quién se lo revelaba? Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo. Digo, Pedro, ahí mismo en el 1:21, mira, dice así: y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en qué? En Dios. No en segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, ¿uno qué dice? Perdón. 1:21. Sí. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces veamos que toda la palabra viene de parte de Dios y se las dio a los profetas, ¿sí? Ellos no recibieron nada propio, fue Dios el que se le estaba haciendo, que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, hermano, hablándoles, diciendo de todo lo que iba a venir, hermano. Amén. Entonces, si usted le pregunta cómo se formó la Biblia, pues Pedro dice que viene por revelación de Dios y se las dio a los hombres y los hombres hablaron, ¿sí? Porque luego a veces preguntan, a ver, ¿ustedes dónde sacan la Biblia? ¿Y la Biblia quién se las dio? ¿Sí? Y empiezan a preguntar, pues aquí viene la respuesta, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que Dios, otra cosa muy, muy importante, que Dios escoge a los profetas. ¿Sí? No es que ellos quieran ser profetas, no. Yo no sé hoy en día, hermano, porque unos dicen yo soy profeta. ¿Y quién te escogió? Dios. Porque Dios era el que los llamaba. ¿Sí? Dice, tú vas a hablar. ¿Sí? Yo no sé ahora, dice Pablo que a él lo escogió desde el vientre de su madre, ¿no? Dice así. Dice, yo desde que estaba en el vientre de mi madre, a mí me escogió el Señor para esto. ¿Sí? Si ustedes ven, hermano, a Jeremías, igual dice que fue escogido también desde el vientre de su madre, ¿sí?, para profeta. ¿Sí? Hoy en día hay muchas, y hay hasta algunos dicen que hay escuelas de profetas, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. No sé si el Señor tenga su escuela. Sí. No, hermano, mire, no es así. Sí. Por eso que les digo que hay que leer la palabra. Hay que entenderla, hermano, ¿sí?, para ver todo esto, si viene de Dios o no viene de Dios. Sí, amén. Amén. Y no solo esto, hermano, ¿sí? Mire, más adelante vemos cómo Dios cuidó, hermano, hasta el hablar del hombre, del profeta, cómo debería dar el mensaje. Hasta eso cuidó el Señor, hermano, ¿sí? Y lo traslada para que ellos trasladen el escrito, hermano, de una manera confiable. ¿Quieren leerlo? Vamos a ver en Jeremías, por favor. 32, 1 y 2. Sí, es que traigo todavía muchos textos, hermano. Para que no digan, no, hermano, ¿dónde lo sacaste? ¿Qué te fumaste cuando subiste? 32, 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en casa del rey de Judá. Pero creo que este no era el texto. De todo se me... No, es 36, perdón. 36, 2. Mira, dice así. 1 y 2, 36, 1 y 2. Aconteció en el cuarto año de Joacim, rey de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma el rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Joás hasta hoy. Amén. Entonces vemos que el Señor le comunica el mensaje, dice, escríbelo. ¿Sí? Y no solo esto, hermano, todavía lo limitó
para decir qué es lo que tenía que escribir y no lo que él quería escribir. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios cuidó todo, hermano. ¿Sí? Por eso, volviendo al texto que leímos, de Hebreos, apenas fue un versículo, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces vemos cómo Dios escogió a los profetas, cómo les iba dando el mensaje, ¿sí? Y algunos no comprendían, otros sí escribieron, otros no, pero Dios cuidó que se dijera nada más lo que Dios hablaba, ¿sí? Cuidó el mensaje, ¿sí? Y esperemos que Dios me permite, el siguiente vamos a hablar cómo Dios habló en el Hijo. Y es el mensaje más grande y más hermoso, cómo el Hijo lo revela. Dice, yo vine a revelarte a ti, ¿no? Dios nos habló ya todo en Cristo Jesús, hermano. Por eso ahorita ya Dios no nos habla. ¿Por qué? Porque todo, si usted quiere saber algo de Dios, véalo a Cristo Jesús. Amén. Ese es el mensaje mayor que nos vamos a recibir. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Amén, hermano. Amén. Creo que los cansé con tanto texto, pero esperemos que Dios les haya hablado a sus corazones. Amén, hermano. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios. Padre, quiero darte gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Padre. Señor, yo sé que tú nos has hablado en muchas maneras y de muchas formas, Señor, a través también de hombres, por la naturaleza, por la conciencia, Señor, en sueños, visiones. Tú no has quedado mudo, Señor. Tú siempre te has comunicado con el hombre, Padre. Y vemos, Señor, que en esta carta hay mucha riqueza, Señor. Mucha exhortación, mucho aliento, Señor, para que sigamos el camino, Padre. Tú quieres que vayamos a la perfección, Señor, ya dejando los rudimentos del mundo, Padre, y sigamos a la madurez, Señor. Que ya no seamos niños fluctuantes, Padre, para que por estratagema de hombres, Señor, y de doctrinas, dejemos el camino del Evangelio, Señor. Guárdanos, Padre amado, Señor. También, Señor, vimos que no debemos descuidar una salvación tan grande. Señor, es tan grande porque invertiste ahí, Señor, la vida de tu Hijo, Padre, para venir a salvarlo, Señor. Tú derramaste tu sangre, Jesús. Y a veces nosotros no consideramos esta salvación tan grande, Padre. No sabemos, Señor, cómo agradecerte ese amor tan grande, Señor, que diste en la cruz por nosotros, Padre. Y tú nos pides a través de esta carta, Señor, que no nos falte la fe, como aquellos en el desierto, Señor, que te provocaron, Padre, que su corazón andaba divagando y que no conocimos tus caminos, Señor. No permitas, Padre, que esto suceda, Señor. Nosotros queremos entrar en tu reposo, Padre. Gracias, Dios, porque tú nos estás enseñando que tu Hijo es mayor a todo, Padre. Cristo Jesús es perfecto, es santo, Señor, y que toda la injusticia de nosotros cargaste sobre el justo, que es tu Hijo, para llevarnos a ti, Padre. Señor, guárdanos, Padre. Guárdanos, Señor Jesús, de no dejarnos de congregar, Señor, para seguirte escuchando, Padre, tu palabra, Dios, para que nos sigas lavando a través de ella, Señor, y que podamos levantar nuestras manos y nuestras rodillas paralizadas, Señor, para tener comunión contigo, bendito Dios. Padre, gracias. Aunque pasemos, Señor, por las pruebas y tribulaciones, como pasaba este pueblo, Señor, que nada, Señor, nos detenga, porque así tenemos una entrada más amplia, Señor, al trono de tu gracia, por el camino que tú has abierto, Dios. Gracias, amado Cristo.
corazones, Padre. Bendiga su iglesia, bendiga su pueblo, Señor. Cúbralos, guárdelos, Señor, en el hueco de su mano. Y sea usted bendiciendo sus vidas, Señor Jesús. Padre, no te olvides de los necesitados, de los huérfanos, de las viudas, Señor Jesús. Y de todo aquel, Señor, que se acerca a ti, Padre, con un corazón, Señor, sincero, lavando nuestros cuerpos en agua, Señor, como dice tu palabra, Señor Jesús, y purificándonos en la sangre de tu Hijo, Señor. Gracias, bendito Padre, y que, Señor, todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Hay un lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies